Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, donde reflexionamos sobre nuestra sociedad, nuestras vidas como colectivos desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy es un programa muy especial y voy a explicar por qué. El día viernes pasado murió Alain Touraine, uno de los más grandes sociólogos contemporáneos, eso sin duda, o con muy importante aporte para la reflexión en la sociología latinoamericana y en general en las ciencias sociales latinoamericanas, en el conocimiento social latinoamericano. Muy respetuoso, además de lo que en América Latina se producía. Y con un aporte también importante en la formación de una camada de intelectuales y sociólogos que hoy día actúan en la vida pública a lo largo de muchos años, con una preocupación especial cuando se produce las dictaduras en América Latina, donde participa activamente dirigiendo actividades para ayudar a los cientistas sociales de los distintos países que se hayan producido las dictaduras. Y con una reflexión sobre Chile mismo, que es muy importante sobre la sociedad y la política en Chile en la época de la dictadura militar, pero también después en los tiempos de democratización. Todos estos méritos han sido reconocidos por el gobierno de Chile con decoraciones y con la Universidad de Chile, que él ayudó a fundar el Departamento de Sociología a través del doctorado honoris causa. También la sociología latinoamericana le rindió homenaje a través de la Latin American Study Association, que es una sociedad norteamericana, pero con gran participación latinoamericana, a través del premio Kalman Silver. En ambos casos, doctorado honoris causa, premio Kalman Silver, me tocó hacer la presentación. Y en parte la organización que le diera ese premio. Y eso porque, además de la importancia que tiene para las ciencias sociales en el mundo, en América Latina y en Chile, yo tenía un lazo personal con él. Era mi maestro. Siempre he dicho que no reconozco a nadie más como maestro que a él. Había algo paternal, pero también de hermano mayor, de amigo, de colega. Hicimos algunas cosas en que él me hizo participar juntos. Él fue el que hizo que me invitaran como profesor en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y me hizo participar en una visita a Polonia cuando investigaba hacía una investigación sociológica sobre movimientos sociales y Solidarność, el movimiento Solidaridad, clave como movimiento social en la
lucha contra el comunismo en Polonia. Estuvo presente en todas las grandes eventos que ocurrían en el mundo, hasta el último momento, dando opinión. Y tuve con él una permanente comunicación. Fue mi director de tesis, como lo es también el de quien es nuestro invitado hoy día para conversar sobre Alain Touraine. Entonces, su muerte, aunque parezca una frase muy repetida, no solo es un vacío para la intelectualidad en el mundo, para el pensamiento social en América Latina, en Chile, no solo es un duelo para todos los que estuvimos formados por él, o en nuestra formación, o en trabajos en conjunto. Es para mí uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida. Y perdonen por esta reflexión personal, pero no podía dejar de hacerlo. Y por último, en el plano personal, al hacerle un homenaje a Alain Touraine y al recordar mis vínculos con él, no puedo dejar de mencionar que Alain Touraine vino a Chile, se casó con Adriana Arenas, tuvo 2 hijos, uno un médico, Philippe, una hija que se llama Marisol Touraine, que ha sido ministra de Desarrollo Social en Francia y que recientemente visitó Chile. Es decir, su vinculación con nuestro país fue mucho más que intelectual. Y construyó aquí, luego por supuesto, se fueron a vivir a Francia, una familia muy notable y a la cual yo también estuve vinculado y conocí y quise mucho a Adriana Arenas, la mujer de Touraine. Y entonces hemos decidido hacer un programa distinto. En una primera parte, luego de presentar a nuestro invitado. Primero hablemos de nuestro invitado. Nuestro invitado, para hablar sobre Alain Touraine, es latinoamericano, ha sido director, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha trabajado con Manuel Castells en la producción de libros muy importantes sobre la nueva América Latina. Es un estudioso también de movimientos sociales. Se formó también con Alain Touraine. Y es, dentro de América Latina, sin duda, el más indicado para conversar sobre Touraine. Además, hay una particularidad. Hace 4 o 5 años se hizo una sesión especial de toda una tarde en París sobre el último libro, de la presentación del último libro de Alain Touraine. Y tengo entendido que esa fue la última presentación que se hizo de un libro de él en términos
con presencia de personalidades, digamos, intelectuales de distintas partes, etcétera. Y de América Latina, las dos personas que comentaron el libro fueron nuestro invitado de hoy, Fernando Calderón, y yo. Lo que, digamos, le da a esto incluso un carácter de homenaje entre las personas. Hay otros también, muchos, muy cercanos a Turén, pero que estuvieron cercanos a la discusión de su obra en los últimos tiempos. Por lo tanto, muy bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir con cuál es tu apreciación, si tú tuvieras que hacer una muy difícil síntesis, ¿cuál es el gran aporte para ti de Alain Touraine? Más que a la sociología mundial, también, si quiero referirte a la sociología, digamos, a América Latina, al pensamiento sobre América Latina. Después de de este intercambio con Fernando, vamos a hacer algo muy especial, que es poner, a través del trabajo que hizo nuestro editor, nuestro productor, Max Rivera, un muy interesante trabajo de rescatar lo que había sido la primera conversación que yo tuve, la única que tuve con Touraine aquí, en el programa Tras las Líneas, que fue el tercer o cuarto programa, cuando recién se iniciaba, y que era solo de audio. Entonces vamos a reproducir ahí unos minutos del planteamiento, del planteamiento Touraine, y después haremos un comentario, Fernando y yo, sobre eso. Ese será nuestro programa de hoy, en homenaje a Alain Touraine, pero comenzaremos con la intervención de mi gran amigo y gran intelectual latinoamericano, Fernando Calderón. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando, en esta ocasión. Las gracias a ti, Manuel Antonio, y estoy conmovido como tú con la partida relativa de Alain Touraine. Digo relativa porque se va a quedar con nosotros y con mucha gente durante muchas décadas todavía, porque su pensamiento y sus ideas son vigentes. Pero yo creo que hay algo que es fundamental, que nos marcó a nosotros, que es lo que los franceses conocen como maître à penser. Nos enseñó, era un maestro que nos enseñó a pensar, más allá de sus teorías, que uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, en un momento, en otro momento. El eje es de que la maravilla también estudiada además por Max Steiner es esto del iluminismo francés en su nivel más avanzado, el maestro a pensar. Eso era Touraine. Es alguien que te enseñaba a pensar, y en términos sociológicos, con una manera intrínsecamente crítica. Era una sociología crítica de sí misma. Y esa sociología crítica de sí misma que nos enseñó Touraine integraba la historia de larga data y de su maestro, ¿cierto?, con la historia en el corto plazo, con los datos empíricos, con la teoría, con el análisis de la estructura y con el eje del cambio en América Latina sobre la reproducción de la sociedad, que está entre mantenerse y cambiar, y el papel que juega la tensión entre estructura y actor. Los actores son los constructores de la historicidad, de la relación de transformaciones en conflicto de las sociedades. Pero esa forma de pensar, que además puede transformarse en la medida que la realidad se transforma, fue para mí
lo que dio Mastouren. Después, la historia está llena de coincidencias y de discusiones con él, porque además un estudiante de un maestro a pensar tiene que cuestionar al maestro. Y ese es clave en la enseñanza que dejó el mismo Touré, afirmando y cuestionando. Y siempre, y esto es muy importante decirlo, con un fino sentido del humor, muy a menudo negro. Eso es todo. Mira, a mí me llama la atención en algunos de los puntos que tú has señalado porque son claves. Lo del maître Moncé, lo del maestro a pensar, y esto que hay muchos y muchas turenianos, pero no en el sentido de una escuela, no en el sentido de un sistema de acólitos o de personas, digamos, que le rinden tributo al maestro. Una cosa que llama la atención es que fue un maestro y muchos de los cuales fue maestro no se reconocen como discípulos porque él no buscaba eso. No creó un sistema en el cual era él maestro. Y en ese sentido, el ser discípulo de él es porque se estudió con él. Y porque se integró una especie como de célula adenística en el pensamiento, aun cuando, como bien dices tú, posteriormente se criticara mucho, se debatiera mucho en torno a sus propias teorías. Y lo que a mí siempre me llamó la atención era la no preocupación por lo que importa es que haya una cierta ortodoxia de lo que yo pienso, y entonces tienen que haber discípulos que están en esto, y si no están en esto se van. Como pasa con muchos. También Maître Moncé, sobre todo, digamos, en Francia, pero en muchas otras partes. Touraine deja una huella en cada persona que trabajó con él, que no es identificarse con lo que él vaya a decir cada vez, sino identificarse, como tú lo decías muy bien, con una manera de pensar. Y con una manera de pensar que en una época rompió con, por un lado, un estructuralismo que no veía el conflicto, la lucha de la gente por mejorar su sociedad, y por otro lado, con un determinismo de las estructuras sobre, como tú bien decías, el actor. Y entonces, lo que su teoría central, que después la va a desarrollar de manera muy, digamos, diversa, a través de los movimientos sociales, a través de otras cosas, pero la idea es que no poner el énfasis en la reproducción de la sociedad, sino en cómo la sociedad se produce y cómo los seres humanos van construyendo esa sociedad. Bueno, vamos ahora a poner, como habíamos señalado, el audio de lo que fue una síntesis del programa que tuvimos con Alain Touraine en los primeros momentos que comenzaba Tras las Líneas, y que era la primera vez que salíamos internacionalmente, digamos, y que con enormes problemas de grabación, estábamos en la época de pandemia, y se nos echaba a perder el computador, se nos echaba a perder tuvimos que usar celular para eso. Estábamos recién aprendiendo tecnológicamente cómo hacer el programa. Así que los dejamos con Alain Touraine y volvemos después con Fernando Calderón para comentar precisamente a partir de eso lo que nos provoque
ese pensamiento al cual rendimos homenaje, no solo al pensamiento, sino también a la persona, a la gran persona que fue Alain Touraine y al gran aporte que nos hizo a todos, a América Latina y a Chile. Yo encuentro que la falta de anticipación, previsión y organización es un escándalo. ¿Y usted por qué cree que a qué se debería esa falta de anticipación o de predicción? Quiere decir que hay que pensar en la reconstrucción o la construcción de un tipo de organización social que sí tenga esa capacidad de previsión. Yo creo que los países en los cuales hay una mala relación o ausencia de relación, lo que es aún peor, entre el Estado y la sociedad, es un país que es mal preparado a recibir una catástrofe como esta. Cuando yo veo países que son conocidos por la buena relación, tipo Corea, tipo Alemania, etcétera, yo veo que o Taiwán, porque son todos identificados con el Estado y con la sociedad, es la misma cosa. De los países latinos, como se dice, que no han alcanzado a un nivel de organización muy eficiente, lo que es el caso de los países latinos en Europa y en Latinoamérica. Yo diría que ahí se ve que hay una serie de conflictos, de ausencia de etcétera, y lo que veo es que no hay aparentemente, por ejemplo, hay que tomar el caso más obvio, que es el caso de los máscaras. No, Francia y los países europeos en general son países que dependían totalmente, la Unión Europea dependía totalmente de China en cuanto a su abastecimiento en máscara. Lo que es una cosa increíble, una máscara costa 3 centavos. Siente que si hay una ausencia de preparación de este tipo, la cosa va a terminar mal. El concepto de Estado en España, en Italia, en Francia, representa un mundo militar, religioso, tradicional, étnico, no sé qué, mas no socioeconómico. Entonces la práctica es una cosa, es la sociedad, y el mundo del Estado es un mundo superior, religioso, eterno, no sé qué. Eso es ridículo. Eso cuando se supera con un poco de democracia. Y un concepto más práctico, menos ideológico de los Estados. Los países de Asia, como Corea o Taiwán, son países amenazados de manera permanente por China. Ahora, el Estado es parte de la vida cotidiana del ciudadano. Entonces es evidente que ahí el ciudadano no considera el Estado como una cosa del otro mundo que depende de Buda. No, es la vida diaria cotidiana y hay una visión concreta e instrumental del Estado. Hay que transformar rápidamente la conciencia estatal de estos países. No hay tipo de capitalismo muy especial. Estamos en un mundo de globalización, de mundialización. Es decir, el capitalismo es mundial, no es nacional en el periodo en el cual vivimos. Lo que necesitamos son centros de formación de la gente vieja y de la gente pobre al mundo numérico. Eso es fundamental. Acción sobre la sociedad no hay. Y disminuir el presupuesto de los hospitales durante años es una cosa increíblemente estúpida, ¿no? De los efectos de esta crisis, ¿se puede salir sin un cambio en el paradigma de modernidad, por ejemplo, que hemos tenido, por lo menos? Absolutamente.
y yo ho una respuesta muy precisa en eso. La sociedad en la cual estamos es todavía considerada y funciona como una sociedad industrial. Lo que hemos salido de la sociedad industrial 20 o 30 años atrás. Mi visión es que nuestra sociedad es una sociedad de comunicación y de grupos que son predominantes, que deben ser predominantes, bien pagados, son 3 o 4. La gente de medical care, del mundo médico. El mundo entero está a favor del mundo médico, desde el grande profesor de medicina hasta la ayudante enfermera. Bueno, la segunda cosa es la educación, porque ahí se aprende a las nuevas perspectivas de la ciencia, etc. Estas dos profesiones son, en países europeos, especialmente en Francia, son casi totalmente femeninas. Entonces, eso es la Francia de mañana. Dar la superioridad, la prioridad y un salario. Yo daría un aumento de salario de 30% a todo lo que es médico y de 20% a todo lo que es el sector de la enseñanza. Y agregaría 2 cosas. Una que, en mi opinión, funciona muchas veces muy bien en Francia, que es el sistema de radio-televisión, especialmente pública. Hay un sistema de radio-televisión pública en Francia que tal vez es el mejor del mundo. Y le han disminuido el presupuesto. Y una categoría que eso es una cosa que me va directamente al corazón, que el mundo de las relaciones interculturales. No estamos más en un mundo de estados nacionales, ¿no? Un mundo de realmente mundialización, y son sectores en crisis. Y Europa y Estados Unidos, evidentemente, están tratando de eliminar los migrantes en lugar de ayudarlos y apoyarlos y permitirlos de participar en la vida mundial internacional. Yo quisiera mañana un gran acuerdo preparado entre el gobierno y un grupo de los sindicatos que representan los sectores más modernos, médico, evidentemente del mundo numérico, de la educación y de las relaciones interculturales. Yo no he escuchado una cosa así en ninguna parte y estamos perdiendo tiempo con el fin de la cola de los sindicatos puramente industriales de 50 años atrás. En el mundo de las ciencias naturales, usted no oye hablar todo el tiempo de una revolución numérica. Sí, y hay consecuencias. Es curioso porque hay computadores en todas partes, pero la sociedad no se ha adaptado, no ha enseñado en primer lugar, no ha enseñado lo que es un computador a los viejos, a los pobres, a los inmigrados. Yo diría incluso por la primera vez, es en el sector social y humano que los cambios son importantes. La transformación, y le voy a dar un ejemplo. El pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de comunicación ha como resultado más importante que pasamos de una sociedad masculina a una sociedad femenina. El mundo de la comunicación corresponde a nuestro conocimiento del cerebro actual, que el mundo de la razón no es separado del mundo del afecto o todos los aspectos de la vida mental. El reemplazo del modelo greco-cristiano de la racionalidad pura, como decía Damasio, el famoso científico, un portugués de luso americano. Bueno, el mundo de Descartes, de Newton y de Galileo, el mundo
de los grandes maestros del mundo greco-cristiano. Eso estamos fuera de este mundo. Y eso ha cambiado científicamente. Los científicos de ciencias de la naturaleza han inventado un universo nuevo. Y la cosa importante es que precisamente es en los sectores que se llama de las ciencias humanas, sino de las ciencias naturales, que gran parte de los cambios se han producido. Y yo diría que por la primera vez, cuando se habla de comunicación, se habla de una realidad de ciencias humanas, no más que tanto como de ciencias naturales. No es solamente una ciencia, un cambio en la información, sino en la comunicación. La información se trata de cosas de ciencias naturales, comunicación se trata de nosotros de ciencias humanas. Bueno, muchas gracias a nuestro productor de haber hecho esta edición de este programa en los inicios de Tras las Líneas, que tuvimos en directo comunicado con Alain Touraine, que estaba en Francia, y como ustedes se habrán dado cuenta, hay que situar este pensamiento en el momento de la pandemia. Pero hay elementos en lo planteado que apuntan a algo más que una coyuntura, a tomar en serio una coyuntura como la pandemia, pero a pensar cómo afecta, cómo eso está inserto en un nuevo tipo de sociedad emergente que él llama sociedad de la comunicación. Y en ese sentido yo creo muy interesante que Fernando Calderón, nuestro invitado, que ha trabajado en estos temas, bueno, ¿cuál es su reacción? Sobre todo, me decían las conversaciones previas a la grabación, que era importante profundizar algo más en uno de los últimos libros de Touraine, porque nunca había un último libro. Siempre había otro que se estaba escribiendo. Eran 2, 3 libros por año, salvo en la época de la pandemia. Bueno, entonces, sobre el libro que es La Sociedad de Comunicación y sus actores. Y ese es un punto central, porque la preocupación fundamental de Touraine, su primer libro es Sociología de la Acción, su primer libro teórico, digamos, Sociología de la Acción. Y su preocupación básica es esa: cómo se constituyen los actores sociales y los sujetos, concepto que él usaba mucho, los sujetos que hacen su propia historia en el marco de una sociedad. Entonces, y que hoy es menos en el espacio de lo que era la clásica sociedad industrial, que él comenzó estudiando a través del estudio de los movimientos de la clase obrera, y mucho más en los campos de la intersubjetividad y de la comunicación. Bueno, realmente he tenido el privilegio de conversar durante 50 años con Alain Touraine en distintas partes del mundo y con distintos libros, y siempre ha sido una relación en constante interacción, crítica, discusión, y con todas nuestras generaciones, ¿no? Y maestros. Y él muchas veces me repitió y me sirvió mucho la idea de su maestro, de su maestro a pensar, que era Brodel. Y Brodel decía que las ideas son cárceles de larga duración. Y lo que Touraine hace es acabar con la cárcel de larga duración que fue la concepción sobre la sociedad industrial, y pasa a la sociedad de la comunicación. Y ahí tiene una transición desde que escribe el año 68 La emergencia de la sociedad informacional, y elabora de que se gesta una nueva sociedad en base a subjetividades y culturas. Ese es el Touraine que cambia al otro Touraine e inaugura otro Touraine. Y que la lectura teórica que le daba
luz al propio Turén era la modernidad. Pero al final del periodo de Turén, digamos, al final de la segunda década de este siglo, se inicia una crisis multidimensional global que cuestiona las posibilidades de una modernidad. Al seminario que nosotros fuimos, se nos invitó a discutir su libro, era la defensa de la modernidad, te acordarás. En la defensa de la modernidad, él hace un argumento que frente a esta crisis global multinacional hay que repensar la modernidad y reconstruir un modelo de modernidad. Eso fue muy interesante. Perdón, Fernando, es interesante señalar que ese libro es una respuesta a sí mismo, porque él había escrito, eso te digo, unos años antes, la crisis de la modernidad. Así es. Y ahora es la defensa de la modernidad. Eso es. Y ahí llega un tercer momento que se da cuenta de que estamos viviendo una crisis en la subjetividad. Y ahí en la entrevista sale, y en otras también, con la emergencia de la nueva tecnología asociado con esta crisis de la subjetividad que nosotros con Manuel Castells le llamamos la camanchaca, esta crisis en el plano de la emoción controlada por la razón a través de la inteligencia artificial. Y ahí Turén se da cuenta. Y ahí Oye, perdón, antes que siga, que me parece muy importante que lo sigas, pero yo quiero aprovechar tu mención a Manuel Castells. Porque Manuel Castells, que también ha participado en este programa y que estuvo en Chile, que fue ministro de universidad, el gran sociólogo, heredero Turén, diría yo, y que siempre se ha reconocido como discípulo de Turén, y que ha hecho trabajos fundamentales en el estudio de la sociedad contemporánea, como su famoso La Era de la Información, y que, digamos, investigador incansable, y que tiene ese libro fundamental contigo sobre América Latina, se llama La Nueva América Latina, y que, diría, es uno de los personajes que era más cercano a Turén. Y recuerdo que en esa reunión para hablar del libro, el orador principal era Manuel Castells, y después tuvo un panel con Turén, después que hicimos toda la presentación, después del descanso, vino una discusión llena de energía, muy fraternal al mismo tiempo. Me viene bien lo que dices, porque ahí es donde quiero llegar. Porque Turén buscaba la salida en la modernidad y en la reconstitución de un proyecto de modernidad en el iluminismo europeo. Y yo personalmente creo que eso ya no es posible, dadas las propias transformaciones, entre otros analizadas por Manuel Castells y por el propio Turén, de la sociedad a nivel global. O sea, estamos en una geopolítica mundial total. Ya no puede haber un proyecto de modernidad, sino lo que puede haber son varios proyectos de modernidad. Y ahí volvemos a América Latina. Y ahí hay un punto para mí central de integración con Turén, con Faleto de Chile y con Castells en el pensamiento y con nuestra generación que investigaba esto. Que el único chance que tiene América Latina de jugar más en serio a nivel global es de que tenga una instancia latinoamericanista. Chile puede hacer la cosita mejor, Uruguay no le va mal, Brasil es una economía poderosa, México no sé cuánto, Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo. No basta. No da. Tenemos que construir nuestro propio proyecto de modernidad basado en nuestra historia. Y ese es el gran desafío para grandes. Y en ese proyecto de modernidad, perdón, ahora termino, y en ese proyecto de modernidad latinoamericana, que es el que hay que hacer en un lado de la vereda, y reconstruir y de repensar, ahí retomo algunos aspectos de confluencia
no solamente con el pensamiento europeo, sino también con el pensamiento de la India, con algún pensamiento del Asia y con el propio pensamiento de Turing. Mira, Y que tiene que ver con la autonomía de los actores y la dignidad de los derechos humanos, que es transversal a las culturas, no es solamente occidental y europeo. Y ese cambio y esa situación es clave. Para Bolivia es más importante Malasia y Kerala que Cuba o Nicaragua y Venezuela. Entonces, si tú no tienes un pensamiento global, no vas a entender Chile. Si tú no tienes un pensamiento global, no vas a entender por qué Chile más del 70% de su comercio es con China y por qué la vacuna que funcionó en Chile mejor que en ningún otro lugar fue llevada por China y aprobada por la Universidad Católica y sus élites. Es otro Chile. Y los chilenos no se dan cuenta, perdona. Es mira, otra realidad, es global. Tú no entiendes China si no entiendes China. Eso es lo que quiero decir. Y lo creo que Turing insistía. Y yo le doy la razón, por su vocación a lo largo de su vida ha sido esa integración entre América Latina y Europa. Yo digo, sí, pero no solamente Europa. En esa vocación de integración en Chile, ahorita lo más importante de él, no han sido sus escritos, claro que ha sido fundamental, ha sido su solidaridad humana. Siempre estuvo con nosotros. Hemos recorrido todos los países con él dando vueltas. Hemos estado en Francia y se ha peleado con los franceses y se les ha dicho, si usted estaba Fouré, estaba Lefort, estaba Castoriadis, y se ha dicho, ustedes no entienden el mundo si no entienden América Latina. Ignorantes. ¿Ah? mira, ese es un punto, yo creo, central. Me recuerdo que ya muchos años, su pensamiento, él tenía una frase, y decía, si usted estudia Francia, si usted es francés y estudia Francia o Estados Unidos, es sociólogo. Si usted estudia América Latina, es latinoamericanista. No se considera entonces que pueda aportar a la teoría sociológica propiamente tal, a la teoría de la sociedad. Y lo que él dice, lo que tenemos que hacer, y por eso hace ese esfuerzo, no es un estudioso de cada uno de los países, es un estudioso de América Latina como sociedad. Eso es. Y eso es un elemento fundamental. Y de repente uno de sus desesperaciones, yo recuerdo porque me tocó participar en un seminario con él a comienzos del 2000, por ahí él decía, bueno, América Latina está desapareciendo, porque precisamente fue la época, porque a él participó y fue parte de la construcción de la época de la construcción intelectual sobre América Latina. Una de las tantas épocas que han habido, pero de la que nos tocó vivir a nosotros. Y esa época estaba muriendo, con los estudios solamente sobre países, con países que decían que ya habían abandonado América Latina, como en el caso chileno. Y él nunca renunció a esa idea de, aunque claro, no podía usar el mismo concepto por su otra definición teórica, pero él entendía a América Latina como un modelo de modernidad. Aunque no usara esa palabra, pero la entendía como un modelo de modernidad distinto a otro. Y en ese sentido, la importancia que le da precisamente a tomar a América Latina como un objeto de estudio teórico. Es un tipo de sociedad distinta a la otra. Y el mensaje político, por supuesto, es lo que tú acabas de decir. El mensaje político que está detrás, ¿no es cierto? Es, bueno, tú entonces también, como sea, en toda la diversidad, tiene el entendido que hoy día estamos en una sociedad mundial, y eso tiene que ser entendido. Ahora, hay una cosa que a mí me recuerdo que era muy importante cuando empiezan a aparecer tanto su idea de el término de las sociedades como las conocemos,
las sociedades de Estado Nacional, cómo empiezan a aparecer fenómenos como la globalización. Y él decía, bueno, aquí la sociedad queda estallada por la globalización, por arriba, y por abajo, por el surgimiento de las identidades. Y yo creo que uno de sus aportes fundamentales, tenemos que ir terminando, fue el estudio universal, digamos, del concepto de movimiento social. Para él, el movimiento social, ¿qué es la sociología? Es el estudio del movimiento social y de los movimientos sociales. Y realizó investigaciones, generó un método especial para estudiar movimientos sociales, que no eran los focus group, porque ponía a hablar precisamente representantes de posiciones distintas para analizar el conflicto. Eso es toda la serie de libros que comienza con Lavoie y Le Regard y que estudia los movimientos secundarios, movimientos territoriales, por supuesto, solidaridad entra ahí, movimiento estudiantil. Y entonces los movimientos sociales concebidos no solo como agrupaciones en búsqueda de determinados intereses, etcétera, sino que tienen un principio de lo que tú señalabas, de historicidad. Es decir, hay movimientos culturales, pero también hay un movimiento central, que en una época fue el movimiento obrero, y en estas épocas él va a encontrar que uno de los más importantes es, por ejemplo, el movimiento de mujeres. Incluso tiene uno de sus libros, último es Una sociedad de mujeres. Bueno, Fernando, unas últimas palabras para terminar con este programa de homenaje a nuestro amigo y maestro. Bueno, no, simplemente coincido con lo que tú dices y al final hay una lucecita compartida. Él mismo me decía a mí, Fernando, es más fácil pintar el infierno que el paraíso o el purgatorio. El infierno ya está de nuevo. Y eso quiere decir que esta crisis multidimensional global y esta sociedad de la comunicación que parió, en el plano de la subjetividad y de los valores ha explotado y hay un proceso de regresión social y cultural brutal, y esa es la tendencia fundamental. Estamos en medio de la Comanchaca y los horizontes de optimismo son mínimos. Pero también él decía que siempre las olas vuelven. Lo que hace la dignidad del conflicto es de que las olas vuelven a estar contra los arrecifes y se transforma todo. Eso también lo discutíamos con Cardoso una época. Pero lo interesante es de que en esas lucecitas él coloca, y todos hemos estudiado eso, tú también, las nuevas prácticas sociales, los nuevos movimientos sociales emergentes que no acaban de nacer, pero no se han muerto, que son los ecológicos. Y si no hay un movimiento ecológico fuerte, pues la humanidad se acaba. Así de simple es. Si no hay un movimiento que cambia las relaciones patriarcales, la reproducción de la sociedad es muy complicada. Si no hay un cambio ético en la política, no hay nada. Si no hay un reconocimiento humanitario y participativo de los migrantes, el colero ni chances tiene, como dicen los mexicanos. Pero transversal a todo esto, y con esto termino, está la dignidad humana. La dignidad humana está en el centro de la opción en la crisis contra la subjetividad. Y ahí volvemos a coincidir con Turén, todos. Yo vuelvo a coincidir con él, Castells vuelve a coincidir con él, tú vuelves a coincidir con él. ¿Cómo reconstruir esta identidad en función de valores que están en estas fuerzas? Y tenemos claro que hoy día lo más fuerte y lo más importante y lo más poderoso es este proceso de regresión tan brutal en el plano de los poderes y fundamentalmente asociado con la inteligencia artificial y esta guerra de porquería que nos han metido a todos. Y
una de las cosas nuevas en el pensamiento de Turén en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la reflexión de esta crisis, es que el elemento ético central, como tú bien lo señalaste, que atraviesa a toda la humanidad y que exige que se cumpla, pero respetando la diversidad de cada uno de estas distintas monedas, son los derechos humanos como el gran aprendizaje de la humanidad, que además mezcla racionalidad y subjetividad. Y eso lo hace no ser la defensa de los derechos humanos individual, sí, por supuesto, pero también la creación de una sociedad en que eso se haga posible, que tú lo llamarías la creación de una sociedad en que la dignidad, el estallido en Chile usó la frase, en que la dignidad sea costumbre. Eso es. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido una conversación en torno a alguien que hemos querido mucho, respetado y admirado mucho, y que nos ha dejado, pero con una obra de tal inmensidad y de tal profundidad, de tal capacidad de juntar lo que pasa en la sociedad con lo que le pasa a los individuos o individuas, a la gente, que eso va a perdurar. Un saludo. Chao, hermano, gracias. Homenaje a Alain Turén. Lo mejor. Gracias, Muchas gracias, Fernando. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.